Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué gusto una vez volverme a comunicar con ustedes. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque se ha notado para que cada vez que subamos un video, pues le suba y usted también se instruya. Comparta esta bendición con alguien más que quizás esté estancado, que quiera trabajar a través de los grupos. Para usted que me está escuchando por primera vez, bueno, nosotros somos un canal donde estamos motivando a los pastores, a los líderes, al crecimiento de la obra. Y por eso estamos tratando de motivar a aquellos, especialmente a aquellos pastores que están trabajando con grupos pequeños, con grupos de amistad. Y esta es la forma como nosotros vamos a hacer hoy. Quiero hablar acerca de cómo hacer que las personas se queden en su grupo, porque todos nosotros queremos ver nuestros grupos florecidos, que crezcan, que avancen, y muchas de las veces decimos, ¿cómo hago? Estamos estancados, no sé qué hacer. Bueno, hay algunas cosas que debemos de hacer. Por ejemplo, le voy a hablar de 5 cosas que podemos hacer para salir del estancamiento. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 11, versículo 30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabios. Así que hay que pedir al Señor esa sabiduría, porque dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos. Dice, pero pida con fe sin dudar nada, porque el que pide dudando, pues no va a recibir. Así que si vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría, téngalo por seguro que Dios le va a dar sabiduría, porque Dios quiere darnos sabiduría, cómo llegar, y esta enseñanza le va a dar esa sabiduría para que usted pueda ganar más almas para la gloria del Señor Jesucristo. Que las personas se queden y vuelvan a nuestro grupo familiar depende mucho de la reunión, del resultado satisfactorio de la reunión. Así que necesitamos, ¿verdad? Indudablemente necesitamos mejorar. Yo mismo necesito mejorar y le doy las gracias a Dios por cada uno de ustedes porque me obliga a través de este canal a buscar más. Yo también tengo mi grupo pequeño y a veces lo tengo muy lleno y hay veces que no me llega gente, como el día de ayer teníamos 4 personas, me sentí un poco incómodo, pero gracias a Dios que finalmente cerramos haciendo una buena planeación y todos nos motivamos a traer algún amigo. Así que la próxima semana quizás vamos a tener 10, quizás vamos a tener más personas o al doble de personas. ¿Por qué? Porque estoy enseñando todo esto y cómo hacemos para que la gente se quede en nuestro grupo, ya que el deseo de todo líder es desarrollar su grupo exitosamente, ¿o no? ¿Verdad que sí? Para que ello ocurra, simplemente debemos de seguir 5 principios para que Dios nos bendiga. Hay hermanos a veces que me dicen, pastor, yo no sé cómo crecer mi grupo, estamos estancados, no sé qué hacer. Bueno, una de las cosas que yo le recomiendo, visite algún grupo que está teniendo éxito, algún grupo, porque muchas de las veces los líderes nunca visitan a ningún grupo. Dese el tiempo entre semana que otro grupo, el día que usted no está teniendo su grupo, que otro grupo tiene célula y que sea un grupo que esté teniendo éxito. Entonces visítelos y mire qué están haciendo o qué no están haciendo, porque hay veces que nosotros estamos haciendo cosas que no funcionan, pero si vamos a otro grupo, miramos cosas que están funcionando, inclusive también pastores, ¿verdad? Que realmente muchas de las veces no le están funcionando los grupos pequeños y es importante de repente ir a una iglesia, una mega iglesia donde están trabajando con grupos para ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que hay que implementar, qué es lo que hay que remover de nuestros grupos y así podemos buscar esa sabiduría. ¿Qué hace por ejemplo, un restaurante que se le está yendo la clientela? Pues un restaurante que se le está yendo la clientela tiene que hacer cambios, no se puede quedar así, simplemente se le va la gente y fracasar, no. Él tiene que hacer cambios en el personal, quizás cambios en las recetas, cambios en el trato con la gente, pero necesita hacer cambios. Y así también una iglesia que está estancada, que no crece, que se le está yendo la gente, pues necesita hacer cambios, ¿verdad? Cambios en toda la estructura para que la gente se quede en su iglesia. Y hoy voy a hablar de 5 principios para tener un grupo exitoso. ¿Cuáles son estos 5 principios? Mire, para que un grupo crezca y se reproduzca, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Punto número 1, preparar su corazón antes de la reunión. Estoy hablando del líder. El líder tiene que prepararse antes de la reunión.
Quizás una hora antes, quizás media hora antes, tiene que cesar de hacer lo que está haciendo y meterse a su recámara y orar a Dios para que Dios le dé la gracia, para que Dios le dé la unción, para que Dios le dé la revelación, ¿verdad?, de lo que tiene que hablar en ese momento. La Biblia nos habla en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 31, que cuando hubieron orado, dice la palabra del Señor, que ahí en el lugar donde estaban congregados, dice la Biblia, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, o sea, sin temor la palabra de Dios. Así que si usted quiere hablar con convicción y sin temor la palabra de Dios, eso va a suceder. Cuando hubieron orado, dice la Biblia, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar la palabra del Señor con la autoridad, con denuedo, con unción. Entonces eso es lo que trae la vida de oración. Prepárese, líder, para poder dar el mensaje, porque sabemos que este asunto no es un asunto humano, no es un asunto con fuerzas humanas, con sabiduría y con intelecto humano, no. Este es un asunto espiritual. Y en el altar de oración, en ese cuarto de oración, usted va a recibir la gracia, va a recibir la unción, va a recibir la revelación. Si usted no está teniendo éxito en su grupo pequeño, probablemente este sea uno de los motivos por el cual la gente no llega, o si llega se va. ¿Por qué? Porque ¿para qué ir a un grupo donde uno se da cuenta que el líder que está dando el tema no se preparó? O sea, la gente no va a volver. Usted necesita hacer lo que humanamente necesita hacer, que Dios va a hacer lo divino, lo imposible. Usted ore, usted conságrese, usted prepárese, que el Señor hará la otra parte tan importante. Haga de su parte, ¿verdad? Y luego Dios va a hacer la suya. Otro de los puntos es prepare su enseñanza antes de la reunión. El líder debe de estudiar la enseñanza que se le dio a través de la guía lo suficiente, ¿verdad?, para que cuando le toque participar, pues él tenga la sabiduría, la capacidad de poder expresar lo que realmente ha estado estudiando. Cuando vemos a alguien que se comunica con destreza, ¿verdad?, que se comunica con mucha libertad, uno no mira los esfuerzos que hay detrás de esa pantalla, detrás de ese tiempo, quizás de una hora, quizás de media hora, que usted escucha a un comunicador y usted dice, ¿cómo le hizo? ¡Qué bárbaro! ¡Qué destreza! ¿Cómo Dios lo ungió de esa forma? ¡Qué gracia le dio Dios! Pero quizás estamos mirando solamente una parte de lo que él ya hizo toda la semana o todo el mes, ¿verdad? Porque realmente para que algo haya sucedido bien en ese momento, en esa hora, en esa media hora, es porque detrás de todo eso hubo horas de repaso, horas de meditación, horas de búsqueda. Así que si usted quiere que Dios lo use, entonces trate de buscar al Señor, trate de consagrarse al Señor. Otro de los puntos es que el líder debe de saber escuchar. Mire, las personas buscan quien los escuche. Los líderes deben de ser los mejores hombres de amistad en el grupo, ¿verdad? Usted tiene que tener amistad con la gente. Usted tiene que interesarse por la gente. Porque si usted no se interesa por la gente, si usted no tiene amistad con la gente, entonces la gente no va a querer volver. Sabemos que todos aquellos que van a un grupo es porque llevan algunas necesidades, es porque realmente la vida no les está pagando bien y tienen necesidad de Dios. Y entonces, ¿a quién van a acudir? Sino, a su propio líder para que les aconseje, para que los escuche. Muchas de las veces, aunque no tengamos la respuesta, simplemente escuchar a una persona le hace bien. En una ocasión escuché de un amigo que dice, alguien me pidió un consejo, pero yo no sabía cómo darle una respuesta al consejo que él me estaba pidiendo, dice, y estaba pensando mientras él me estaba hablando qué hacer, todo lo que le estaba pasando, yo estaba pensando qué consejo le voy a dar y ni siquiera me estaba concentrando en lo que él me estaba hablando, porque yo estaba diciendo qué le voy a responder. Yo no soy una persona capacitada, yo no soy una persona que he pasado por esas experiencias. Sin embargo, dice que cuando terminó aquella persona de hablar con él, ni siquiera le pidió consejo, simplemente le dijo, hermano, gracias por haberme escuchado, me siento bien ahora. Gracias porque todavía tenemos gente que nos escucha. Mire, la gente necesita ser escuchada. ¿Y quién la va a escuchar? Pues su líder. Así que el líder, esposa del líder, ustedes están ahí para amarlos, para escucharlos, para guiarlos, para gozarse con ellos y para llorar con ellos también, que se sientan que no están solos. Número 4, trabaje fuera del grupo familiar.
El líder lo es en todo tiempo. Las personas en su grupo afrontan diferentes necesidades y la hora de servicio del líder no es solamente en la reunión, sino una disposición de todo el tiempo de servir a su prójimo. Es pues como una madre, ¿verdad? Que una madre es madre todo el tiempo, no importa la hora que sea. A la medianoche se levanta el niño a llorar, está pidiendo comida, se hizo de sus necesidades y entonces la madre es las 24 horas. Y así un líder debe de estar todo el tiempo a la disposición para ayudarlos, para escucharlos, para atenderlos. Así es el liderazgo de la iglesia. Por eso estos puntos son muy, pero muy importantes. Otro de los puntos es que crezca en todo tiempo. Nosotros necesitamos crecer en todo el tiempo. Por eso es de que se nos dan reuniones. Por ejemplo, en nuestra iglesia se le da una reunión de capacitación todos los viernes a todos los líderes. El que haya pasado por un seminario de células, eso no es todo, eso es solamente el principio. Usted tiene que seguirse capacitando, seguir estudiando, seguir aprendiendo. Y por eso, hermanos, dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 4, versículo 7, sabiduría ante todos, adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia. Así que la palabra del Señor nos exhorta que tengamos sabiduría, que busquemos sabiduría, que sobre todas las posiciones y las riquezas que busquemos la inteligencia. En Eclesiastés 12:9 dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Aquí tenemos que Dios nos exhorta a la sabiduría, que no nos quedemos en el mismo nivel como llegamos cuando empezamos el liderazgo, cuando llegamos a la iglesia. Por eso es que Dios constituyó pastores para que nos guíen, para que nos aconsejen, para que nos ayuden a tener más sabiduría. En Efesios 4:11 nos dice, y Él mismo constituyó a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera por todo viento de doctrina. O sea que Dios quiere liderazgo sólido, que los líderes aprendan, que sean sólidos, que sean columna de la iglesia y que sean una columna para ese grupo pequeño. Gloria a Cristo Jesús. Sabiduría, ante todo adquiere sabiduría. Busca la sabiduría de Dios y dice la palabra del Señor, pide y se te dará, busca y hallaréis, llama y se te abrirá. Hablando de la sabiduría, dice, ante todo adquiere sabiduría, ante tus riquezas y posiciones y todo lo que tengas, busca la sabiduría. ¿Y de qué sabiduría está hablando? La sabiduría de la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo conservar los frutos? Un punto muy importante, ¿cómo conservar los frutos en nuestra iglesia? Una iglesia que aprenda estos principios y los aplique en el sistema, ¿verdad?, celular, entonces comenzará a ver resultados. Para cerrar la puerta del fondo necesitamos tomar medidas de atención y cuidado para los nuevos convertidos, porque muchas de las veces, mis amados hermanos, pues no tenemos dificultad para que la gente llegue a los templos, para que la gente llegue a la iglesia. A veces llegan el día del amigo, mucha gente, a veces los domingos nos visita mucha gente, pero de repente nos preguntamos, ¿dónde está la gente? ¿Dónde están todas esas almas que he bautizado? No veo a nadie. Si la iglesia tuviera todas las almas que he bautizado, ya no cabríamos en esta iglesia. Pero ¿sabe por qué la gente entra y sale? Porque no se ha cerrado la puerta de atrás. Y entonces necesitamos no solamente atraer la gente a la casa de Dios, sino allí en la casa de Dios preparar todo el personal, preparar a los sirvientes, preparar a los sugieres, las recepcionistas, los maestros, las maestras, ¿verdad? Todos los que atienden a la gente. Eso es, ¿verdad?, para poder cerrar la puerta para que la gente no se vaya a otras iglesias, sino que se quede en usted, se quede con usted, se quede en su iglesia, gloria a Dios. Así que cerrar las puertas de afuera también es prepararles buen alimento a ellos. Por eso es de que muchas de las veces la gente entra y sale y no le gustan los servicios. Quizás los servicios son bastante largos, quizás la alabanza es bastante larga, quizás las alabanzas no se relacionan con la necesidad de las visitas y tantas cosas que pueden estar sucediendo. Entonces necesitamos aprender también a tener servicios que fluye el Espíritu Santo, servicios poderosos, hermano, para que la gente se quede. Sabemos que las primeras semanas después de la conversión
son críticas en la vida de cada persona. Y el diablo sabe que le queda muy poco tiempo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque sabe que el diablo sabe que cuando ese niño espiritual que se acaba de entregar al Señor crece, cuando ese niño empieza a aprender los rudimentos, los principios de la doctrina y madura y se solidifica en las cosas del Señor, el tiempo le quedó corto al enemigo. Porque después de eso, no solamente esa persona es salva. Después de esto usted va a ver a su familia, va a ver a sus parientes, a sus hermanos, a sus primos. Y después de eso viene un liderazgo tremendo. Por eso es de que el diablo va a tratar de destruir a los corderos, de destruir a las ovejas recién nacidas del rebaño, porque si no, él sabe que le queda muy poco tiempo. Es necesario entonces entrenar a los miembros del grupo, no solamente a ganar a las almas, sino también a cuidar a los recién convertidos, a cuidar a las visitas. El líder del grupo debe de capacitar a los miembros de su grupo para realizar visitas también. Ahora, hay que realizar visitas en nuestros grupos porque no solamente de repente es necesario visitarlos allá donde ellos viven, donde ellos están. Y por lo menos yo digo hay 4 visitas muy importantes que debemos de hacer a los nuevos miembros que se integran al grupo familiar. La primera visita es explicarle lo que significa recibir a Cristo como su Salvador, porque probablemente ya recibieron a Cristo Jesús como su Salvador y ellos ni saben lo que ha pasado en sus vidas. Así que hay que explicarles lo que es recibir a Cristo, o sea que recibieron la vida eterna, recibieron la gloria, recibieron perdón de pecados, recibieron al Rey de todo el universo. Hay que explicarles para que ellos aprendan que lo que ellos recibieron no fue algo sencillo, fue algo grandísimo. Gloria a Cristo Jesús. Otra de las visitas es hablarles sobre la necesidad de la oración. Nosotros, ¿verdad?, necesitamos orar y decirles, mira, cuando estés pasando por necesidades, por problemas, por desánimo, debes de doblar tus rodillas, debes de aprender a orar, a llevarle todas tus cargas al Señor y no dependas de tu propio conocimiento, de tus propias fuerzas. Otra de las visitas es la importancia de la obediencia. Hay que hablarles acerca de la importancia de la obediencia. Mira, cada vez que escuches un mensaje de la palabra de Dios, cada vez que leas la Biblia, debes de ser obediente para que Dios te bendiga. Porque la obediencia trae prosperidad, trae bendición, dice la palabra del Señor. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá seguro y dormirá tranquilo. Esto es la importancia de la obediencia. La Biblia nos habla mucho de la obediencia y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice la palabra del Señor, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Y dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te mando hoy, serás bendecido en tu entrar, en tu salir, bendita será tu canasta de amasar, bendita tu descendencia. Entonces hay que hablar de la importancia de la obediencia a todas esas almas que vienen por primera vez a nuestros grupos. La obediencia nos trae bendición, la obediencia nos abre camino. Otra de las visitas hay que hablarles de la importancia de la lectura de la palabra del Señor. Si no tienen Biblia, hay que regalarles una Biblia, pero hay que decirles, tú ahora dependes de la palabra del Señor, aunque no la entiendas toda, tú sigue leyendo que te vas a seguir lavando de toda la inmundicia. La palabra del Señor es como agua que purifica, que lava, que santifica. La palabra de Dios es como fuego, ¿verdad?, que rompe la piedra, como fuego que quema la escoria. La palabra del Señor es como martillo que quebranta la piedra. Entonces, háblales de la importancia de la lectura de la palabra del Señor. Eso no significa que ellos un día no puedan regresar al mundo. Cada cristiano necesita un mentor y este debe de ser por un tiempo indefinido o quizás por toda la vida. Todos necesitamos un mentor que nos ayude, que nos aconseje, que nos acompañe, que nos llame la atención cuando nos estamos desviando. Nosotros miramos, ¿verdad?, en la palabra del Señor como por ejemplo, David necesitó un mentor y sabemos que el mentor de David pues era Samuel, el sacerdote Samuel. Él le aconsejaba, él oraba por él le mostraba lo que Dios le decía. Así como por ejemplo Timoteo necesitó un mentor que fue pues el apóstol Pablo, así como
Eliseo tenía su mentor que fue Elías, así como Pablo tenía su mentor que era Bernabé, gloria a Dios, que Bernabé lo intercedió por él, Bernabé oró por él, Bernabé lo dio a conocer ante los demás apóstoles. Todos necesitamos de un mentor, de un intercesor, a veces temporalmente, pero quizás para toda la vida, porque no podemos vivir sin alguien que nos supervise, alguien que nos llame la atención o alguien que ore por nosotros o nos bendiga. Así que es muy importante esto que estamos hablando. Ahora, la necesidad de un nuevo paradigma en el cuidado pastoral. Ahora, en el modelo celular es necesario volver al concepto del Nuevo Testamento. Estoy hablando del modelo celular porque el modelo celular es un crecimiento sin parar. Este cuadro demanda de un nuevo paradigma del cuidado pastoral. La idea del cuidado pastoral tradicional, como verdad que el pastor visite, el pastor aconseje, el pastor aliente, el pastor exhorta, el pastor consuela, ¿verdad? Está limitado completamente el pastor. Cuando eso hace el pastor, que él es el que aconseja, el que visita, el que predica, el que auspicia las bodas, las quinceañeras, los funerales. Entonces la influencia del pastor se agota y es muy poca la fuerza del pastor porque está metido en todo. Pero ya cuando nosotros venimos a trabajar en los grupos pequeños, entonces es cuando ejercemos, ¿verdad?, el sacerdocio de la Biblia, donde todos nos ayudamos, donde todos nos motivamos, donde todos nos ponemos el hombro para seguir adelante. Ya la carga no está sobre una sola persona, sino sobre todo el liderazgo de la iglesia. Ahora debemos de amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Porque el amarnos no es una opción, es un mandamiento. Y si usted ama a la iglesia, si usted ama a sus hermanos, usted los va a cuidar, usted va a velar por ellos, usted se va a dar por ellos. ¿Por qué? Porque el amor es lo que Dios quiere que tenga. Mire, el amor es como un imán que atrae, gloria a Dios. Una de las cosas que atraía tantas multitudes a los pies del Señor Jesucristo era porque Jesús amaba. Jesús los amaba a todos. Jesús amaba a los pecadores, a los publicanos, a las rameras, a los bandidos, a todos los amaba, gloria a Dios. Y ese amor hacía que los atrajera a su presencia. Y nosotros como líderes debemos de amar a nuestras ovejas, amar, ¿verdad?, aquel pequeño rebaño que Dios nos ha puesto al cuidado. Como pastores debemos de amar la congregación, no estar todo el tiempo regañándolos, hablando negativamente. Ámalos, porque ellos dependen mucho de ti. Yo sé que dependen también del Señor, pero cuando una persona es tierna en el camino del Señor, depende mucho de su líder, de su guía espiritual. Entonces debemos de amarlos, porque sin amor no podemos hacer nada. Podemos ser excelentes comunicadores, podemos estudiar mucho, pero si no tenemos amor por las almas, entonces vamos a ser estudiosos fracasados, intelectuales fracasados, porque no tenemos éxito en nuestros grupos pequeños o nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque la gente necesita ser amada. Antes de su arresto, el Señor Jesucristo, antes de ir a la crucifixión, el Señor Jesús pasó la última noche con sus 12 discípulos, hablándoles del amor y del amor y del amor. Si usted quiere anotar estos versículos, por ejemplo, en Juan capítulo 15, verso 7, dice: esto os mando, que os améis los unos a los otros. En Juan capítulo 13, versos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos, dice la Biblia, que sois mis discípulos, si tuviesen amor los unos para con los otros. Mire qué tremendo, qué consejos el Señor les está dando en este capítulo 15, donde Él se está despidiendo, donde Él ya va a ir a la cruz, pero Él dijo: ¿sabes qué? Sobre todas las cosas, ámense los unos a los otros, amen a la gente. En San Juan 15, versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. En primera de Juan 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano, porque ellos aprendieron los mandamientos del Señor y ya el Señor había partido. Y San Juan dice: nosotros tenemos este mandamiento de Dios, el que ama a Dios, ame también a su hermano, gloria a Dios. Y dice la Biblia en primera de Juan 3:11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros.
Gálatas capítulo 5, verso 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Qué tremendo dice la Biblia, ante todo. Dice en primera de Pedro 4:8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si no entendimos, en otras palabras, si no entendimos nada de lo que hemos escuchado, dice la Biblia, entiende esto, ante todo lo que has escuchado, ante todo lo que te he explicado y no has entendido nada, entiende solamente esto, ante todo, tened ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados, de faltas. Entonces, hermano, sobre todo lo que hemos escuchado, el Señor quiere que nos tengamos amor los unos para con los otros. Si queremos ganar a un mundo lleno de odio, lleno de amargura, un mundo, aleluya, que no encuentra la puerta, necesitamos amarlos. No, el Señor no vino a juzgarlos, el Señor no vino a condenarlos. Muchas de las veces nosotros acudimos a muchos pecados como cristianos porque estamos juzgando a la gente, y Dios no nos mandó a juzgar a la gente. Dios nos mandó a amar a la gente, no importa su condición, no importa su condición moral, su condición espiritual, no importa si es viejo, no importa si es rico, si es pobre, no importa, dice la palabra del Señor, ante todo entiende esto. Ten ferviente amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Y por eso, por ese amor, el Señor Jesucristo nos amó y cubrió todas nuestras faltas, sanó todas nuestras heridas, perdonó todos nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios, ¿verdad?, excedía a todo. Gloria a Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos de amar a nuestro prójimo. Mire, por ejemplo, en una ocasión, a tiempo atrás, cuando yo era todavía un joven que no me había casado, tuve un restaurante, ¿verdad?, en la capital de México. Un restaurante muy sencillo, muy corriente el restaurante, pero bueno, yo me propuse atender bien a la gente. Y como me propuse atender bien a la gente llegaba, se sentaba, yo iba a saludarla, sonreía con ellos, ¿qué más te necesita? Les preguntaba su nombre, y la gente empezó a acostumbrarse a venir a nuestro restaurante. Y déjeme decirle que como estaba yo cerca de un batallón de soldados, de repente yo me di cuenta lo que estaba haciendo esa palabra que yo les hablaba, que los motivaba, que me los hacía amigos. Tenía generales, tenía tenientes, tenía cabos sentados en una banquita ahí comiendo, gente muy importante del ejército, y venían a comer ahí conmigo. ¿Sabe por qué? Porque los atendía bien, ellos se sentían en casa, se sentían amados, ¿verdad? Y así en la casa del Señor nosotros necesitamos amar a la gente, ¿verdad? Darnos por ellos, buscarlos, ¿verdad? En nuestro grupo pequeño, la gente necesita que alguien le anime, que alguien le motive, que alguien le escuche, gloria a Dios, que alguien le guíe. Entonces, vamos a terminar en este momento, vamos a terminar pidiéndole al Señor, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que nos dé esa gracia. Vamos a orar todos juntos, que el Señor nos dé la gracia para poder atraer esas multitudes de almas, para que el Señor nos dé la habilidad, la gracia, la sabiduría para poder ganar, y que esa célula se multiplique 1, 2 y 3 veces, y así poder llenar el reino de los cielos a través del mensaje de Jesucristo. Gracias, Padre Santo, en esta preciosa hora. Te doy por tu palabra que nos has dado en este día. Te pido, Señor, por todos aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, para que esta palabra no retorne vacía, sino que se ponga por obra. Danos éxito, damos prosperidad. Señor, yo no puedo ver los frutos de toda la gente que está mirando estos videos, Señor, pero solamente el cielo dará testimonio de todo lo que estás haciendo a través de este canal. Los bendigo a todos, bendigo tu familia, bendigo tu grupo de amistad, te bendigo, pastor, que Dios te multiplique, que avance y que pueda recoger esa cosecha vasta de almas que tienes alrededor de tu vecindario, alrededor de tu ciudad. Que el Señor te bendiga, que el Señor te prospere, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo los bendigo a todos. Así que, mis amados hermanos, quedamos despedidos, y bueno, esté al pendiente el próximo video que viene. Mientras tanto, pues comunique este mensaje a los amigos, a sus líderes de grupo. Sabe que aquí no estamos hablando temas doctrinales, solamente
temas de liderazgo, temas de crecimiento, temas de ánimo, para que todos sus líderes se animen y sigan adelante. El Señor Jesucristo los bendiga, el Señor los guarde, hágase miembro de este canal para que pueda, en verdad, llegarle cada video, cada semana que subimos un video, le llegue a su teléfono y usted esté al día con lo que estamos enseñando. En el nombre del Señor Jesucristo, nos vemos la próxima semana.